Palabra de Dios, quiero que preste mucha atención. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle a Dios que sea Él que nos hable en el nombre de Jesús. Amén. Oramos, mis hermanos. Padre poderoso, te alabamos, Dios, bendecimos tu glorioso nombre. Doy gracias, Señor, por tus favores, por tus bendiciones, pero también damos gracias por tu preciosa palabra. Hoy te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que tú, Señor, en esta hora hables, Señor, una palabra fresca, una palabra de edificación, una palabra que traiga esperanza, que traiga vida, llena de tu poder, llena de enseñanza, Señor, para cada uno de los que estamos aquí. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que uses mi vida en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. ¿Puedo ocupar su lugar? Quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Y cuando leía esta parte que acabamos de leer de la palabra de Dios, hay un punto central que el escritor quiere dejar, ¿verdad?, a la vista, o quiere que nosotros veamos. Y sin duda alguna, el centro de este escrito, de este capítulo, se marca precisamente en la vida de Jesús, y tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, la voluntad agradable, perfecta de parte de Dios. Pero cuando leía esta parte de la escritura, también me daba cuenta que a pesar de también enseñarnos lo que es la voluntad de Dios, lo que se hace cuando alguien acepta hacer la voluntad de Dios, también me daba cuenta de algo que podemos percatarnos en esta hora, en este pasaje, algo muy importante acerca de la oración.
Y quiero en esta hora relatar la historia que acabamos de leer y tratar de explicar tres tipos de seguidores o tres tipos de cristianos, de personas, tres tipos de discípulos que podemos ser cada uno de nosotros cuando caminamos con Dios, con el Maestro. Tres tipos de seguidores, tres tipos de personas. La Escritura habla que Jesús lleva a sus 12 discípulos a Getsemaní. Cuando llegan a ese lugar, en ese lugar se trituraban las aceitunas, sacaban aceite de las aceitunas. Cuando Él los deja ahí, a los 12 discípulos, dice la Escritura que Él llama a 3 de ellos, de los 12, a Pedro, Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo. Los llama y le dice: ustedes van a ir conmigo más hacia adelante, vamos a caminar un poquito más. Entonces 8 de los discípulos se quedaron atrás, pero Él vino con 3, y cuando está con ellos, Él abre su corazón, abre su alma y le dice a ellos que está triste, que está angustiado, porque Él sabe que ha llegado la hora. Él sabe que está a punto de ocurrir el propósito para el cual Él fue enviado. Y quiero que aprendamos algo en esta hora. Jesús está triste porque va a cumplir el propósito de Dios. Está angustiado porque el propósito de Dios para Jesús en ese tiempo, en esa hora, no era algo sencillo, no era algo bonito, no era algo que le iba a traer mucha alegría, mucha felicidad, sino todo lo contrario. El propósito que Dios había marcado para Jesús en ese tiempo era un propósito de sacrificio, de dolor, de humillación, un momento de tristeza, de agonía. Y alguien pudiera pensar: ¿cómo el propósito de Dios va a ser ese para mi vida? Pero muchas de las veces, amigo y hermano, aunque no entendamos los propósitos de Dios, ni la voluntad de Dios, ni sus planes, quiero decirle que los propósitos de Dios son perfectos y que la voluntad de Dios es buena sobre todas las cosas, que la voluntad de Dios trae bendición, que el sacrificio trae gloria de Dios. Y Jesús entonces les dice a ellos algo bien importante, les dice: velad y orad. Y le dijo: ven aquí conmigo, oren, yo necesito hablar con el Padre, yo necesito hablar con Dios. Jesús los deja y Jesús sigue a lo mejor otros metros, otros pasos, no sé cuánto caminaría, pero caminó una distancia. Y dice la Escritura que se postró a orar. Y Él exclama estas palabras que son muy conocidas por nosotros. Y dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero entonces Jesús dice: pero no sea como yo, sino como tú. Es decir, Jesús dice: yo alcanzo a discernir que el tiempo del fin ya está. Alcanzo a discernir que es tu propósito, que es tu voluntad. No me gusta, Dios. Sé lo que va a acontecer. Sé que es un proceso difícil de agonía. Pero no se haga como yo. Ese es mi sentir. Esa es mi forma de ver las cosas. Pero yo quiero que se haga como tú ves las cosas. Era un gran sacrificio. Estas palabras son unas palabras poderosas, unas palabras que a veces las podemos decir sin saber lo que estamos diciendo. ¿Cuántas veces oramos a Dios y le pedimos: Señor, hágase tu voluntad? Señor, como tú quieras, hazlo conmigo. Y Dios es alguien de palabra, es alguien que se toma la palabra. Dios es alguien que escucha las oraciones y se toma la oración muy en serio. Y a veces ni sabemos lo que estamos pidiendo. Pero que se cumpla la voluntad de Dios en la vida del hombre, en la vida del ser humano, no siempre va a ser gozo, no siempre va a haber alegría, no siempre va a ser lo mejor.
En algunas ocasiones va a haber sacrificio, va a haber sufrimiento y va a haber dolor. Pero si tú estás dispuesto, si tú estás preparado, tú vas a poder soportar esto y vas a poder ver la gloria de Dios. Yo no sé cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Jesús entonces, acabado de orar, llega con los 3 discípulos que dejó atrás y dice la escritura que los encuentra durmiendo. Y cuando Jesús los ve durmiendo, dice que le habla a Pedro y le dice: Pedro, ¿a poco no pudieron velar conmigo aunque sea una hora? ¿No pudieron orar conmigo aunque sea una hora? Cuando Jesús le dice esto a Pedro, no se lo está diciendo solamente a Pedro, se lo está diciendo a los 3 que estaban ahí. Pero me llama la atención que se lo diga a Pedro, que le hable a Pedro especialmente. Y yo me imagino, o me puedo imaginar por lo que acontece antes de estar en el Getsemaní, por qué le está diciendo a Pedro, por qué se dirigió especialmente a Pedro. Y es que antes de irse al Getsemaní, ellos estaban en la Pascua. Y dice la escritura que Jesús dice: se acerca el día del fin, uno de ustedes me va a entregar. Y ahí están todos los discípulos preguntando: ¿quién te va a entregar? ¿Quién de nosotros es? Y dice el Señor: el que meta la mano, dice, conmigo a mi plato, ese me va a entregar. Y por ahí Judas le dijo: ¿soy yo, Señor? Y le dice Jesús: tú lo has dicho. Y entonces Pedro se levanta bien valiente y le dice a Jesús, al maestro: no, Señor, hasta la muerte voy contigo. Hasta donde te lleves y te mates, yo también me voy contigo, yo también me muero. Y Jesús le dice algo que todos conocemos: Pedro, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, calladito te ves más bonito. O a lo mejor le dijo: Pedro, de todos los que estaban aquí, tú eras el que menos debías haber hablado. Porque tú no me vas a negar 1 vez, ni 2 veces, 3 veces me vas a negar. Y yo me imagino que cuando estaban ahí, Jesús se dirige a Pedro como recordándole y diciendo: Pedro, no pudiste ni siquiera orar 1 hora conmigo. Y tú allá me estabas diciendo que hasta la muerte, que te ibas a sacrificar junto conmigo, y ni siquiera 1 hora de oración hablando con el Padre pudiste hacer. Entonces Jesús los deja otra vez y por segunda ocasión va y ora y vuelve a decir lo mismo: Señor, si es posible que yo no beba de esta copa, que yo no pase este proceso, pero no sea como yo, sino hágase tu voluntad. Regresa nuevamente por segunda ocasión, y aquellos discípulos que el Señor les había dicho que oraran están durmiendo. Y Jesús entonces les dice una palabra, escúcheme bien, le dice: tienen que velar y orar para que no entren en tentación. Y me encanta esta palabra, lo que dice. Dice: el espíritu, les dice Jesús, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, Jesús le estaba diciendo: yo sé que ustedes quieren hacer las cosas bien. Yo sé, Pedro, Jacobo, Juan, que ustedes quieren hacer la voluntad del Padre, que ustedes quieren cumplir el propósito de Dios. El Espíritu quiere, anhela eso, anhela estar bien con Dios. Pero Jesús les recuerda y les dice: pero la carne es débil, la carne no quiere. Y si ustedes no oran, no velan, entonces van a entrar en tentación, la carne va a ganar. Aunque ustedes digan: Señor, yo quiero cumplir tu propósito, yo quiero cumplir tu voluntad, yo quiero levantarme, yo quiero orar más, yo quiero hacer esto para ti, yo quiero cumplir tus sueños. El Espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil, la carne no nos deja. Por eso Jesús les decía: tienen que orar, porque es la única manera en cómo nosotros podemos permanecer. Es la única manera en cómo el Espíritu puede ganar.
Y es la única forma para entonces nosotros poder cumplir la voluntad de Dios. Jesús los deja nuevamente, se va por tercera ocasión, hace la misma oración Jesús. Le vuelve a decir a Dios por tercera ocasión: si es posible, pase de mí esta copa. Y lo único que me indica esto a mí es que Jesús podía discernir los tiempos. Es que Jesús estaba seguro de lo que venía. Jesús sabía que él tenía que cumplir el propósito. Pero me llama la atención porque en la tercera ocasión, en el libro de Juan, Jesús le dice: Abba, Padre. Y al decir Abba, la palabra Abba quiere decir Padre, pero no en un sentido así nada más, sino en un sentido más profundo, en un sentido de padre e hijo, de una intimidad, de una relación muy profunda. Es como decirle papito, es como decirle, pero implicaba una relación profunda. Y si Jesús le está diciendo esto a Dios, Abba, Padre, es porque él tenía una relación profunda con Dios. Sabía lo que venía, pero le vuelve a decir: hágase tu voluntad. Tal vez la carne de Jesús no quería hacer la voluntad, pero el Espíritu sí. Y al final el Espíritu ganaba y decía: pero no se haga como yo, sino hágase como tú quieres, conforme a tu voluntad. Jesús vuelve con sus discípulos y le dice: vamos a descansar. Dice la Escritura que aún estaba hablando cuando llegaron, le aprendieron, y entonces Judas se acercó, le besó, él había dado la señal, supieron quién era Jesús, y entonces ahí está Pedro, el atrevido, sacando su espada, le corta la oreja a alguien por ahí de los que vendrían a prenderlo, y Jesús le dice: hey, esconde tu espada, porque aquellos que toman su espada, a espada perecerán. En otro evangelio dice: porque al que espada mata, pues a espada muere. Y le dice: tranquilo. Jesús ora, lo sana, y luego dice que los discípulos huyeron. Algunos comentaristas dicen que cuando Jesús se enfrentó a los que venían con espadas y palos, dicen que cuando él les hizo frente, solamente al estar frente a ellos, al escucharlo hablar con tal autoridad y tal poder, muchos de ellos cayeron. Pero al fin y al cabo, él fue aprendido. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿a poco no crees que si yo oro ahorita, la seguridad, la confianza que tenía Jesús, que si no oro ahorita, dice, ¿a poco no crees que legiones de ángeles vendrían? Dice 12 legiones de ángeles pudieran venir ahorita, pero entonces no se cumpliría la voluntad de Dios. No se cumpliría lo que Dios anhela, lo que Dios quiere. Una legión era de aproximadamente 6,000 guerreros. Y al decir 12, estamos hablando de 72,000 ángeles que podían hacer que esa gente que había llegado a aprenderlo pereciera. Pero Jesús vuelve a decir algo, dice: hey, pero no va a ser como yo quiero, sino como Dios quiere, conforme a la voluntad de Dios. Y cuando leía esta palabra, entonces se me venía a la mente que hay 3 tipos de seguidores de Dios. Están los que no oran, los que tal vez no estamos dispuestos a velar. Y cuando llega el problema, cuando llega el enemigo, entonces no sabemos cómo enfrentar. Entonces tenemos miedo y lo único que hacemos es huir, porque no tenemos ni confianza en Dios, ni confianza en nosotros mismos. Estamos tan descuidados que lo único que nos queda es huir, sacarle la vuelta, no enfrentar.
porque no nos sentimos fuertes, porque tal vez no sentimos esa seguridad de que Dios pueda pelear por nosotros, porque no queremos hacer la voluntad de Dios ni cumplir el propósito de Dios. Estamos lejos de eso. No lo podemos ni siquiera discernir, no sabemos para dónde vamos. Y lo único que nos queda es correr a la deriva, escondernos. Porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Porque no sabemos escuchar la voz de Dios. Porque no hay intimidad con Dios. Porque no hablamos con Dios. Y cuando no hablamos con Dios, no tenemos comunicación con Dios, Dios tampoco habla. La comunicación se da entre dos personas. Siempre hay un emisor y un receptor. Es decir, alguien habla y el otro contesta. Y eso es comunicación, eso es oración. Alguien habla, alguien responde, alguien vuelve a hablar, alguien responde. Y cuando alguien está en una oración genuina, eso es lo que pasa. Uno habla con Dios, pero hay respuesta también de Dios. Y uno contesta a Dios y Dios habla otra vez a nuestras vidas. Y cuando la gente no está en oración, cuando esos discípulos no estaban velando, estaban tan dormidos que no sabían ni siquiera lo que estaba pasando. Y lo único que les quedó es correr a la deriva perdidos. No sabían lo que tenían que hacer, estaban llenos de miedo. No supieron cómo enfrentar. Está el segundo tipo de discípulos, que son los que podemos ser como Pedro, Jacobo y Juan, que oramos poco, velamos poco tiempo y nos quedamos dormidos de repente. Empezamos orando, pero de repente un tiempo no oramos, otro ratito sí. Es decir, hay poca oración, hay poca comunicación. Y cuando oramos poco, sí queremos estar cerca de Dios, sí queremos hacer su voluntad, pero como oramos poco, no hay una muerte total a nuestros deseos, a nuestra voluntad, a nuestros propósitos, a nuestras reacciones. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque Pedro era uno de los que oraba poco, de los que se quedaba dormido. Y dice la escritura que cuando vino el enemigo, vinieron los problemas, tuvieron que enfrentar. Pedro estaba ahí para enfrentar. Había poca oración en él, había poca confianza. Y cuando se ora poco, tendemos a hacer lo que nosotros pensamos que es la voluntad o que es el propósito. ¿Y saben qué hizo Pedro? En lugar de que Dios fuera el que peleara, en lugar de que se cumpliera la voluntad de Dios, Pedro dice que rápido sacó su espada y le cortó la oreja a uno. Cuando oramos poco, aún queremos hacer nuestra voluntad, queremos pelear a nuestra manera. Escúcheme bien, hay una relación con Dios, sí, hay una relación con Dios, pero queremos hacer todavía las cosas a mi modo, a como yo creo que es lo correcto, a como yo creo que es la voluntad de Dios, pero yo lo creo así. Y entonces saco la espada, y a veces eso que yo hago, lejos de ayudar a cumplir el propósito de Dios, a veces estamos a lo mejor estorbando al propósito de Dios. A veces nos adelantamos a los tiempos porque cuando oramos poco, no podemos discernir el propósito y la voluntad de Dios para ese momento, para ese tiempo, porque no escuchamos con claridad la voz de Dios. Y nos adelantamos a veces. Cometemos una imprudencia porque estamos orando poco y no alcanzamos a discernir el plan perfecto de Dios. Y lo único que hacemos es estorbarle a Dios. Y muchas de las veces, sin darnos cuenta, esos adelantos, esos arrebatos de nuestra parte, eso de hacer las cosas a nuestra manera, aunque pensamos que es lo correcto, a veces eso mismo nos destruye. Por eso Jesús le dice a Pedro: hey, el que toma su espada, con esa misma espada va a morir.
porque los discípulos sí oraban, pero se quedaban dormidos, Pedro, Jacobo y Juan, y no alcanzaban a discernir bien el propósito de Dios. Y Pedro pensó que le podía ayudar a Dios, pero Jesús le dijo: hey Pedro, tú no has discernido, no me escuchaste bien lo que yo dije. Yo tengo que morir, hay un plan perfecto, hay una voluntad. Y por eso le dice: ¿acaso no crees que yo pudiera mandar 12 legiones de ángeles? No te adelantes, no te confundas. Ese es el segundo tipo de seguidores, los que oramos poco, lamentablemente, que velamos poco y por lo tanto no alcanzamos a discernir bien la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Ahí estamos, sí queremos enfrentar, pero queremos enfrentar a nuestra manera, a nuestra forma. A veces no son cosas malas, aparentemente puede ser algo bueno, pero a veces no es el tiempo, no es el momento. Yo me imagino a Pedro diciendo: estoy haciendo lo correcto, voy a defender a mi maestro. Con todo su corazón Pedro lo estaba haciendo. Yo me puedo imaginar que Pedro lo hacía con todo su corazón, amaba al maestro. Pero entonces aprendí que antes de amar a alguien debemos de amar algo más que eso. Debemos amar más la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Y a veces queremos ayudar porque amamos a alguien, porque queremos a alguien. Pero lejos de ayudar, estamos estorbando. Y cuando leía esto decía yo: de verdad que necesitamos orar más, necesitamos velar más, necesitamos discernir el propósito y la voluntad agradable y perfecta a Dios. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre de Dios? Dios es un Dios bueno. Y yo sé que todos los que están aquí queremos agradar a Dios, por eso estamos aquí. Queremos de alguna forma que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Pedro lo anhelaba. Yo estoy seguro que Jacobo y Juan lo anhelaban, habían visto el poder de Dios en muchas ocasiones. Pero por velar poco, por orar poco, la carne es débil y la carne ganaba. Y ahí estaban con sus fuerzas. Y hay otro tipo de persona, de seguidor de Dios, que es Jesús. Alguien que velaba, que oraba, que por las palabras que decía tenía una intimidad, una relación con Dios tan profunda que estaba dispuesto a morir, que estaba dispuesto a matar su voluntad, sus sueños, sus deseos, su fuerza, lo que él quería, lo que él anhelaba, por cumplir la voluntad de Dios. Y tal vez en los sueños de Jesús, en los sueños de este hombre que tenía una relación tan bonita con Dios, tan profunda, que oraba, en sus propósitos, en sus sueños eran cosas maravillosas, eran cosas que no tenían que ver con dolor, con crucifixión, no tenía que ver con una corona de espinas, no tenía que ver con humillación, no tenía que ver con nada de eso, no tenía que ver con azotes, sino sí quería servir a Dios, hacer su voluntad, pero de otra forma, más bonita, más agradable. Pero Jesús decía: Señor, yo la verdad te voy a ser sincero, yo no quiero eso. Yo quisiera que pasara mejor de esta manera. Pero que no sea como yo, sino sea como tú quieres. La oración te lleva a una relación con Dios, pero esa relación con Dios te tiene que llevar a matar tu voluntad, a matar mi voluntad, a matar mis planes, a dejarlos por un lado, y entonces que en mi vida puedan resucitar, puedan vivir los planes y la voluntad perfecta de Dios, los propósitos de Dios para mi vida.
que aunque muchas veces causan dolor, causan tristeza, angustia, al final son propósitos, son planes llenos de la gloria de Dios, llenos del poder de Dios. Y Jesús, como estaba en oración y estaba dispuesto a cumplir el propósito de Dios, discernió que era el tiempo y dijo: yo puedo hablarle a 12 legiones de ángeles, yo puedo clamar a Dios, pero dijo: ya no tengo que clamar más. Yo ya le dije a Dios que hiciera su voluntad, y si esta es la voluntad de Dios, estoy dispuesto a cumplir, a vivir en la voluntad de Dios. Y aunque él estaba lleno de poder, por esa oración, por esa intimidad que tenía con Dios, estaba lleno de fe, de confianza, de seguridad, él dijo que sea la voluntad de Dios. Enfrentó los problemas y al enemigo de una manera muy diferente, con una convicción y una seguridad de que era el tiempo, que era el momento, que tal vez iba a padecer. Pero él sabía que al final de ese proceso él iba a ser glorificado. Él estaba convencido de que al tercer día él se levantaría de entre los muertos, él resucitaría y viviría para siempre en el nombre de Jesús. Él lo sabía, él conocía el plan de Dios. Pero era un hombre que estaba en constante oración. Sin oración, hermano, amigo, no puede haber relación con Dios. Y sin relación con Dios íntima, profunda, no puede haber sacrificio, no puede haber muerte. Y mientras no muera nuestro yo, nuestra voluntad, mi plan perfecto, mi propósito, nunca voy a ser glorificado. Siempre voy a estar ahí, a unos pasitos. Yo no sé de cuál tipo te gustaría ser, pero cuando yo leía esta parte, yo decía: Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero orar, yo quiero velar, quiero discernir tu voluntad, quiero discernir tu propósito en mi vida. Quiero estar dispuesto realmente a morir a mi voluntad, a mis deseos. Quiero estar dispuesto a seguirte conforme a tu propósito, aunque no me guste a veces, aunque me cause estragos, angustia, tristeza en muchas ocasiones, pero yo sé que al final de todo tú vas a hacer algo. Tú vas a dar victoria y tu nombre va a ser glorificado. En muchas ocasiones yo sé que, al igual que muchos de ustedes, yo le he dicho al Señor: Señor, yo quiero, y a veces no puedo. Y entonces entendía y decía: necesito orar más, necesito velar, porque el Espíritu sí quiere, lo anhela, lo desea, pero la carne es débil, la carne no quiere. Necesitamos por eso orar y velar, para que muera mi voluntad y resucite la voluntad de Dios en mi vida. Lo voy a invitar para que se ponga de pie en el nombre de Jesús.